saludo cordial y continuamos en estas meditaciones relacionadas con la oración de acción de gracias y volvemos a revisar algunos aspectos de esta historia que hemos leído en San Lucas capítulo 17 acerca de los 10 leprosos. Dice una vez más San Lucas 17:11, yendo Jesús a Jerusalén pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Bueno, en esta meditación quisiera hacer énfasis en la razón por qué estos leprosos deberían dar gracias a Dios, o por lo menos tener una actitud de gratitud a Dios. Entonces quiero hablar acerca de la condición de estos 10 hombres. El versículo nos dice que ellos tomaron 2 actitudes. La primera es que cuando vieron a Jesús salieron al encuentro. Dice el versículo 12, pero dice también que se pararon lejos. Decir, no se acercaron a Jesús, es que no estaba permitido acercarse. Estas personas de alguna manera habían sufrido o estaban cosechando a causa de esa enfermedad llamada lepra 3 limitaciones. Una limitación de orden, bueno, en su salud, pero también de salir de su familia, tenían que irse de su casa. Socialmente eran rechazados y espiritualmente la religión no les permitía ir al templo a ofrecer sus ofrendas y su adoración. Tengamos en cuenta que aunque la Biblia menciona que uno es extranjero, de todas maneras este samaritano amaba a Dios y procuraba vivir conforme a las ordenanzas de la ley, de pronto en unas condiciones distintas. Ya lo dijimos que esta familia de Samaria pertenecía a una mezcla entre las 10 tribus que fueron destruidas o desaparecidas a causa del imperio asirio, y que luego ellos se mezclaron con otras familias, y entonces allí aparecieron los samaritanos, que son una especie de cruce entre judío y gentil. Así que en él hay algún temor de Dios. Quiero mostrar algunos versículos que nos ayuden a ver la condición de estos hombres y tal vez en este devocional dejar la razón por la cual los 10 leprosos deberían haber regresado a darle gracias a Jesús. Dice la palabra en el libro de Números, capítulo 5. Números capítulo 5, versículos 2 y 3 dice así: Manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen y a todo contaminado con muerto. Así a hombres como a mujeres echaréis. Fuera del campamento los echaréis, para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Así que la primera cosa que este pasaje nos presenta es que los leprosos hay que echarlos. No pueden tener una vida social, deben estar aislados, solo pueden reunirse entre ellos mismos. De hecho, algunos comentaristas dicen que no necesariamente la enfermedad de la piel era lepra, por eso es que ellos debían ir al sacerdote para que los examinara, pero muchas veces eran puestos entre los que sí tenían lepra y terminaban entonces contrayendo la enfermedad, porque esta enfermedad se transmite de una persona a otra. Así que
Este era un mal bastante grande para ellos. En el libro de Levítico capítulo 13, versículos 45 a 47 dice: y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Así que es una situación bastante complicada, bastante difícil para esta gente que había contraído esa clase de enfermedad. Comentan también algunos investigadores que la mayoría de estas personas en el Antiguo Testamento y aún en el primer siglo morían con esta enfermedad porque nadie les daba el tratamiento, y entonces casi aislados, pues emocional, espiritual y todas las situaciones que pudiera vivir una persona que se siente de esta manera marginado, morían allí en soledad. Así que estos leprosos, a mi modo de ver, tienen un problema de salud, pero además también cargan sobre su conciencia como si hubiera venido sobre ellos un juicio de Dios que les ha sacado de su entorno social, de su entorno familiar, y los ha puesto en completa soledad. Así que viven solos, sin su familia, sin su comunidad, y solamente, como ya dije, pueden hacer vida con otros leprosos, es decir, entre ellos. Por eso encontramos los 10. Y finalmente, podemos decir que esta es una enfermedad repugnante, destructiva y, como ya dije, incurable. Estos leprosos fueron sanados o fueron limpios de su lepra. La pregunta es, ante semejante libertad, ante semejante experiencia, porque ahora pueden volver a ser seres sociales, pueden volver a ser seres religiosos, volver a ofrecer sus ofrendas al templo, pueden volver a su casa, a su familia, ante tan grande bendición, como estos hombres, la mayoría de ellos, es decir, 9, no pueden o no toman en cuenta volver a dar las gracias. Y tal vez eso es lo que sorprende a Jesús. El llamado del Señor es: seamos agradecidos. Dios les bendiga.